mínima leve, la calidad de esa información pues, va a ser muy mala, ¿no? Como los estados de embriaguez. Bien, cuando analicemos o evaluemos la conciencia, debemos de prestar especial atención a lo que es el nivel de alerta, ¿no? Debo tener un buen nivel de alerta, activación del sistema reticular ascendente, tiene que estar funcionando bien. En ese momento estoy despierto. Requiere otras funciones mentales, como bien lo señala acá. Claro, es algo que ocurre, ¿no? Como les voy diciendo, todas las funciones mentales trabajan al mismo tiempo. No es que una esté separada de otra, todas trabajan al mismo tiempo, ¿ya? Y tiene una cualidad subjetiva y privada, como pone ver ahí, claro, porque cada quien es dueño de su propia actividad consciente. ¿Ya? Cada uno es dueño de su propia actividad consciente. Por eso se dice que tiene una cualidad subjetiva y privada. ¿Ya? Hay casos excepcionales, no patológicos, hay que entenderlo, casos excepcionales no patológicos, donde puede alterarse la conciencia. Por ejemplo, el cansancio. Alguien lo programan de guardia 24 horas y va a haber cierta alteración, claro que sí. Cuando pasamos del estado de la vigilia al sueño, o sea, cuando nos estamos despertando, ¿no? Puede haber una leve alteración, claro que sí. El ensueño, ahí entre que estamos entre dormidos y despiertos, ahí, ¿no? También. Y el retardo del despertar, como la persona que está, que abre los ojos, que los cierra, que los vuelve a abrir un poco y los cierra, también puede pasar, ¿ya? Puede pasar. Pero estas son situaciones que esperamos. Bases neurobiológicas de la actividad consciente. A ver, ¿cómo se da este estado consciente? ¿Mm? ¿Cómo se da este estado consciente? Necesitamos primero y tener en cuenta que necesitamos actividad en la corteza cerebral. ¿Sí? Actividad en la corteza cerebral. Cuando hay actividad en la corteza cerebral, podemos llegar a un estado consciente. ¿Ya? Eso es importante que se sepa. Bueno, hay actividades o hay acciones que van a ser activadoras, como la liberación de noradrenalina en determinado momento, o acciones inhibitorias, como la acción GABAérgica. Y a través de las estructuras subcorticales vamos regulando la actividad de la corteza cerebral. ¿Ya? Las estructuras activadoras, el sistema reticular ascendente, que produce activación directa, como podemos ver acá, por impulso de noradrenalina. Locus coeruleus es uno de los lugares donde más hay actividad noradrenérgica. Y las estructuras inhibitorias, como podemos ver acá, los núcleos del RAFE, sobre todo con receptores de tipo serotoninérgicos, ¿ya? De tipo serotoninérgicos. Muy bien. Vamos a ver acá ahora. Alteraciones cuantitativas, no de la calidad, sino a nivel de la cantidad, ¿ya? Alteraciones cuantitativas. ¿Cuáles son estas alteraciones cuantitativas? Vamos a ver. En primer lugar, ¿ya? En primer lugar, la pérdida de la lucidez. En segundo lugar, pobre respuesta al estímulo sensorial, ¿no? Te grita muy fuerte, no respondes, mucha luminosidad y nada. Dificultad para orientarse en tiempo y espacio también está descrito como una alteración cuantitativa. Alteraciones en la escala de Glasgow, ¿no? Glasgow 13, Glasgow 12, Glasgow 11. Tipos de alteraciones cuantitativas, vamos a ver cuáles serán. Uno, la somnolencia. Claro, la somnolencia es un tipo de alteración cuantitativa. En segundo lugar, la obnubilación. Estado de obnubilación también, el estupor y el coma. Vamos a considerar esas como alteraciones cuantitativas. Eso sobre todo las va a evaluar el neurólogo, el médico internista, el médico emergenciólogo. ¿Sí? Ellos son los que sobre todo evalúan este tipo de casos. Viene un paciente con un TEC y podríamos decir, paciente somnoliento luego de sufrir,
y lo describimos, ¿no? Hacemos una evaluación cuantitativa. Luego de esto, bueno, este es el resumen de lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Apertura ocular, espontánea, respuesta valvar orientada, respuesta motora obedece órdenes, te tiene que dar 15, ¿no? Te tiene que dar 15. Vamos a ver ahora una alteración de otro tipo, la hipervigilancia, por ejemplo, la hipervigilancia. ¿Qué sería la hipervigilancia? Esto es una alteración también cuantitativa, ¿no? Está súper vigilante, ¿no? Súper vigilante. En esta, en la hipervigilancia, se eleva el nivel de conciencia. Ocurre en algunas situaciones, ¿sí? Ocurre cuando está frente a una gran amenaza o gran peligro, puede haber un estado de hipervigilancia, ¿ya? Hay una sensación subjetiva de claridad mental. A veces ocurre por el efecto de sustancias estimulantes, ¿no? También ocurre por acción de sustancias estimulantes. Puede darse en ese sentido. Hay aumento de la actividad motora y verbal, obviamente. Tú sientes que tu nivel de conciencia está elevado y hay aumento de estas actividad psicomotriz, podríamos decir. Tu estado anímico está elevado. ¿Dónde ocurre esto? Los cuadros maníacos, por ejemplo, ¿no? Cuadros maníacos, hipomaníacos, podemos encontrar esto con elevación del afecto. Y el estado de atención es un estado de hiperprosexia, ¿ya? Hiperprosexia. Y por eso podemos ver aquí abajo, ¿no? Ustedes pueden verlo ahí. ¿En qué casos lo vamos a ver? ¿En qué casos se van a presentar? En los episodios maníacos, en algunos cuadros paranoides también, porque esta desconfianza activa, ¿no? También liberación de noradrenalina y hace que estés en este estado hipervigilante, mires a todos lados, desconfías constantemente, eso también ocurre. Intoxicación con alucinógenos e intoxicación, como ven ahí, de drogas simpático-miméticas. También lo hemos visto. A ver, acá en este cuadro nos permite ver la psicopatología de la conciencia, ¿no? A nivel normal, estado de vigilia, luego vienen los estados intermedios, como el estrechamiento anormal de conciencia, el entorpecimiento de conciencia y los estados de abolición como el sueño, síncope y coma, ¿no? Pues los estados intermedios, ¿cuáles son? Ensanchamiento, estrechamiento anormal, entorpecimiento y anulamiento. Y ahora vamos a ver las características que tienen ellos. Estrechamiento anormal de la conciencia, lo deben haber escuchado ustedes de repente cuando estaban haciendo sus sesiones prácticas. ¿En qué consiste este estrechamiento anormal de la conciencia? Anormal. Bueno, en estos casos se produce una reducción del campo de la conciencia. Ustedes ven una ventana donde yo estoy hablando en este momento. Imagínense que esa ventana se reduce, no a nivel de la calidad de la imagen, solo que se reduce la imagen. ¿Sí? Entonces, cuando hay estrechamiento anormal de la conciencia, se reduce el campo de la conciencia, hay una visión tubular de la realidad, y eso muchas veces va relacionado a otras alteraciones, que pueden ser un estadio hipnótico producto de la acción de una droga, una disociación histérica, ¿no? Se llamaba así antes, disociaciones histéricas, una disociación, un cuadro disociativo, cuadros de personalidades múltiples, que también es bastante raro, hay estados de shock, acá lo llamamos conmociones afectivas severas, por ejemplo, y los estados de hipotimia versus síncope, pues tienen esa característica, ¿no? Un estrechamiento anormal de la conciencia, ¿ya? Estrechamiento anormal de la conciencia. ¿Está bien? Muy bien. Luego hemos hablado de estrechamiento anormal de la conciencia, hasta ahora. Luego de eso vamos a ver lo que se corresponde con el entorpecimiento de la conciencia. ¿Será lo mismo? En el estrechamiento anormal hemos visto que solo se reduce el campo, pero no la calidad. La calidad está bien, pero el campo se reduce. En el entorpecimiento de conciencia, sin embargo, hay una disminución de la claridad de la conciencia. Es como que esta ventana que ustedes ven acá donde yo les estoy hablando, se altere la calidad, se ponga borrosa, imaginemos.
más borrosa de la que está. ¿Ya? Entonces empiezas a apreciar la realidad de esa manera. Hay un entorpecimiento. Y como hay un entorpecimiento, hay una desorientación temporal. Hay diversos grados de severidad, dependiendo pues de la causa, ¿no? Hay epilepsia con crisis de ausencia, donde se presentan, traumatismo encefalocraniano, enfermedad cerebrovascular, intoxicaciones exógenas, episodios de anoxia o de algunos casos de tumores. Se puede presentar entorpecimiento de la conciencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el estrechamiento anormal de la conciencia se reduce el campo de la conciencia y en el entorpecimiento el campo de la conciencia está normal, solo que la calidad de esta se reduce. Ya hay una alteración en la calidad de la conciencia. Luego tenemos otra alteración. ¿Cuál es? El anulamiento, ¿ya? Anulamiento de la conciencia. ¿Y ahí de qué me están hablando? Cuando me hablan de anulamiento de la conciencia. Ahí hay una perturbación de la conciencia en grado variable. Presencia de contenido psíquico normal. Un momento. Retrocedamos la diapositiva. En el entorpecimiento de conciencia no hay actividad psíquica normal. Repasen ustedes. No hay. Pero en el anulamiento de conciencia hay una perturbación de conciencia de grado variable y aparte de esto hay contenido psíquico anormal. Entonces, ese contenido psíquico normal puede ser alucinaciones, pueden ser ideas delirantes, pueden ser alteraciones de la conciencia del yo, pueden ser fallas cognitivas, puede ser agitación psicomotriz. ¿Me dejo entender? Entonces, para entenderlo, estrechamiento de conciencia, solo se reduce el campo de la conciencia, más no la calidad. En el entorpecimiento de conciencia puede estar bien el campo de la conciencia, pero la calidad está alterada. Y en el anulamiento de conciencia hay una alteración de la calidad de la conciencia y aparte se agregan alucinaciones, ideas delirantes, alteraciones del afecto, fallas cognitivas y agitación psicomotriz. ¿Ya? Tenemos todos esas alteraciones que pueden presentarse en ese momento. ¿Qué formas de... Vamos a agregar otro compañero más. Ya, 170 ya. ¿Qué formas de nublamiento conocemos? Pues acá los podemos ver, ¿no? El estado oniroide, la embriaguez, el estado crepuscular, los delirios, la alucinosis y la amencia o confusión mental, ¿no? Todas ellas son formas de anublamiento de la conciencia. Luego tenemos las alteraciones del yo corporal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo tengo un yo corporal? Claro. Tu yo corporal reconoce tu mano derecha, tu mano izquierda, hasta dónde llega, más o menos, esta es mi cabeza, ¿no? Mi cuerpo. ¿Eh? Pero hay algunas alteraciones de este yo corporal. Estas pueden ser el síndrome del miembro fantasma, ¿no? La anosognosia, ¿no? No se reconoce, por ejemplo, el síndrome de Anton Babinski, o las agnosias parciales como la asteroagnosia y la prosopagnosia, ¿no? Que son agnosias parciales. Ahora, hay que reconocer, ¿sí? Hay que reconocer que esto no es muy común de ver. No es muy común de ver esto, ¿ya? No es muy común de verlo, pero hay que revisar. Por ejemplo, un ejemplo de una asterognosia, ¿ya? Eh, la asterognosia consiste en la incapacidad de reconocer, ¿sí? Algunas cualidades que pueden tener diversos objetos a través del tacto, ¿no? A través del tacto. Pero no puedes reconocerlo, ¿ya? Y la prosopagnosia consiste en la dificultad de reconocer las caras, una cara conocida. Entonces yo les pregunto, ¿qué es una prosopagnosia? Incapacidad de reconocer caras. Esa sería la respuesta, ¿no? Si viniera alguna vez en alguna pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros conocidos. ¿Ya? Muy bien. Hablemos de la orientación. ¿Qué es la orientación?
es aquella capacidad que nos permite identificar dónde estamos, quiénes somos y si estamos en el presente. ¿Ya? Si estamos en el presente. Ahora, hay una canción que decía, el presente es lo único que tenemos, y es verdad, ¿no? El pasado ya no existe. La hora de inicio de la sesión, las 2:40, todo lo que pasó entre las 2:40 y las 3 de la tarde ya no existe, ya desapareció. Solamente estamos en el tiempo presente. El futuro tampoco existe, o sea, no se ha dado. No sabemos, dentro de 5 minutos hay un terremoto y yo de repente ya no estoy acá. O sea, tenemos esto. Esto es lo que tenemos. Y nos ayuda esta función llamada orientación en reconocer. ¿Ya? Por eso se dice, es una habilidad cognitiva que consiste en el conocimiento de sí mismo y del entorno. Y para la orientación, para que esta funcione bien, tiene que haber integridad en la memoria, en la atención, en el pensamiento y en la percepción. Porque si hay alteración, por ejemplo, en la memoria, voy a olvidarme qué día es hoy. Y voy a identificar de repente que estamos en el año 2012, un 30 de agosto. ¿Ya? 30 de agosto del año 2012, de repente, imagino que estamos en ese día, y no estamos ese día. ¿Qué tipos de orientación hay? Orientación autopsíquica, cómo estoy yo frente al entorno, y orientación alopsíquica, cómo está el entorno respecto a mí. ¿Ya? Así de sencillo. Bien, alteraciones de la orientación. Orientación, ¿qué alteraciones tenemos? ¿Qué alteraciones conocemos? ¿Ya? Tenemos la desorientación temporoespacial. No hay recuerdos, ¿no? Una desorientación del tiempo y una desorientación del espacio también. Esto lo vemos mucho en los trastornos cognitivos, ¿no? Los síndromes cognitivos mayores o demencias, ¿no? Ahí encontramos estas características. Luego tenemos la distorsión de la percepción temporal también. ¿Dónde encontramos esto? En el trastorno afectivo bipolar, ¿no? En el estupor melancólico o maníaco, o la doble cronología, una característica de algunos casos muy severos de esquizofrenia, donde llevan pues una doble cronología, ¿no? No es habitual que un paciente con esquizofrenia esté llevando una doble cronología, ¿no? Algunos la tienen, no todos. Bien, formas de conciencia y exploración. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué formas de conciencia conocen? Primero, uno tiene que aprender a reconocer. Ya lo reconocemos desde pequeños. O sea, cuando nos dicen tienes uso de razón, o desde cuándo te identificas, desde cuándo te reconoces como persona, como ser humano, como ente independiente, ¿no? Eso se basa en que tenemos una conciencia de nosotros mismos y la reconocemos como una actividad propia, no externa. ¿Sí? Tenemos luego una conciencia de la realidad. Por ejemplo, yo digo, estoy en una habitación que tiene tanto por tanto, tiene tal luminosidad, está ubicada en tal distrito, a este nivel, me demoro tanto en llegar a mi trabajo, estoy tan cerca de la universidad, entre otros. ¿Sí? Conciencia de la realidad. Conciencia de la propia experiencia. ¿La experiencia es tuya o es de un tercero? No, la experiencia es propia, la he sentido yo. Y he sentido, yo he vivido esa experiencia. Perfecto. Luego viene la exploración, ¿no? ¿Qué es importante ver acá? Primero, el estado de conciencia, ¿no? Está despierto, está somnoliento, está en coma, ¿no? Hay que saber escuchar en las entrevistas. Mucha información que se da en palabras sueltas muchas veces, ¿sí? Hay exámenes de orientación, el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Investigación de cada trastorno hay que hacerlo minuciosamente, ¿ya?
Pruebas complementarias, cuando hablamos de formas de conciencia y su exploración, importantísimo el electroencefalograma. Pues si hay una alteración cuantitativa, le voy a pedir un electroencefalograma. Si hay una alteración cuantitativa, le pido una tomografía o le pido una resonancia magnética. El paciente está soporoso, sospecho causa neurológica, ya le pido su tomografía. ¿Qué está pasando ahí? Algo no anda bien. ¿Ya? Algo no anda bien. Muy bien, vamos a admitir otro compañero. Preguntas básicas. No nos burlemos de lo básico que es esto, porque es el trabajo del día a día. Es lo que hacemos. Una vez cuando presenté esto, un alumno se reía, ay, pero obviamente tenemos que preguntarle eso. Obviamente y obviamente nos olvidamos. ¿Ya? Primero, señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene? Muy bien. ¿Con quiénes vive? Vivo solo. ¿Es usted soltero, casado, viudo, divorciado? ¿Con quién vive? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en el tiempo libre? Vamos a entrevistar a la persona, ¿ya? Luego, ¿qué más? Le preguntamos, ya no en la orientación respecto a sí mismo, sino orientación en el tiempo. ¿Sabe qué día estamos hoy? ¿En qué mes? ¿En qué año? ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Estamos en primavera, en verano, en otoño? ¿Desde cuánto? ¿Hace cuántas horas se encuentra usted acá? También es importante. Y luego la orientación en el espacio, ¿no? ¿Dónde vive usted, señor? En dirección, Girón Guamachuco, 1515, Jesús María. Vamos. ¿Dónde se encuentra usted ahora? Me encuentro en la clínica tal, en el segundo piso, en el consultorio 215. Perfecto. ¿Está en un hospital? ¿Está en su casa? ¿Dónde está usted, señor? Preguntar. Siempre vamos a preguntar. Ese es nuestro trabajo. ¿Ya? Preguntar. Preguntar es nuestro trabajo. Entrevistar es nuestro trabajo. Entrevistar es el trabajo de un psiquiatra. Psiquiatra, todo psiquiatra debe saber entrevistar. Psiquiatra que no sabe entrevistar o que no puede generar un ambiente de confianza, hay que seguir practicando. ¿Ya? O sea, tú puedes tener todo el conocimiento teórico, pero la entrevista es un arte. Los maestros, los más antiguos decían, la entrevista se practica, se mejora con el tiempo. Tú puedes aprender la técnica, claro, o sea, puedes estudiar cómo se hace, pero generar habilidades empáticas, cómo mueves tu rostro, tu lenguaje corporal, cómo haces que la otra persona pueda sentirse cómoda, cómo no juzgas ni con la ceja, no levantas la ceja ante la información que te da la persona, ¿no? No es necesario que hagas determinado comentario, bastan algunos gestos que la persona entrevistada podría tomarla o asumirla como una crítica, ¿no? Como una crítica. Muy bien. Y la orientación respecto a las personas, me es importante reconocer ahí, por ejemplo, ¿quién soy yo? Yo soy un médico, trabajo en tal lugar, mi función es tratar, pues, ¿no? Trastornos mentales, puedo decir eso. ¿Qué labor desarrollo? Soy médico psiquiatra. Si está presente un familiar, ¿ha venido solo o acompañado? He venido acompañado. ¿Quién es esa persona que está acompañando? Sobrino, mi pareja, cualquier persona. Se puede hablar y se señala de esa manera, de esa forma, ¿ya? Muy bien, dejamos orientación a un lado y ahora vamos a pasar hacia el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Muy bien. Doctores, el lenguaje es tan importante que es una de las funciones más importantes que debemos de ver y analizar, porque a través del lenguaje, ¿ya? A través del lenguaje, nosotros podemos evaluar el pensamiento, ¿ya? O sea, miren, ¿eh? A través del lenguaje, el lenguaje nos sirve para evaluar el pensamiento. Eso es fantástico. Si no, ¿cómo lo evaluaríamos? ¿Cómo evalúas el pensamiento? Si no es, si no forma parte.
de tu lenguaje. Dos tipos de lenguaje, verbal y no verbal. ¿Ya? Generalidades respecto al lenguaje. En primer lugar, este lenguaje se organiza y estructura, tengámoslo en cuenta, a partir del pensamiento. ¿Ya? Se organiza y estructura a partir del pensamiento. Permite comunicación entre varias personas. Entonces, por ejemplo, entra un chat grupal, ¿no? 200 personas agregadas, ahí conversan, se mandan cadenas. ¿Ya? Ahora, el lenguaje es una función mental de altísima complejidad. ¿Cómo así lo hemos desarrollado los seres humanos? Para transmitir incluso ideas abstractas. O sea, incluso ideas abstractas y conceptos complejos pueden transmitirse a través del lenguaje. Esto es importante saber. Comunicación a través del lenguaje se puede dar a través del lenguaje oral, escrito o la mímica, ¿no? Y la comunicación puede ser verbal o no verbal, ¿no? Verbal o no verbal. Importancia del lenguaje. ¿Qué importancia tiene el lenguaje? A ver, vamos a ver, ¿qué importancia tiene el lenguaje? Es o se reconoce como una capacidad exclusiva del ser humano, para empezar. Los animales de repente tienen un lenguaje, pero todavía no está descifrado del todo, ¿ya? Los humanos sí tenemos esa capacidad. Ahora, el discurso, la forma como habla, la forma como se expresa, la entonación, el contenido de lo que dice, nos va a permitir una utilidad diagnóstica, claro que sí, porque a través de ello yo evalúo el pensamiento, ¿sí? ¿El lenguaje es de utilidad terapéutica? Muchas veces, claro que sí. Procesos psicoterapéuticos donde la persona habla, expresa sus temores, sus dudas, sus celos, sus miedos, sus inseguridades. Y después de ello se va sintiendo mejor. ¿Cuál es la principal barrera del lenguaje? Los idiomas, pues, ¿no? Diferentes idiomas impiden comunicar, ¿sí? Impiden comunicar. O hacen más difícil, digamos no que impiden, pero sí hacen más difícil la comunicación. ¿Ya? Bien, vamos a ver acá. El lenguaje, ubicación del sistema nervioso central y órganos participantes. Vamos a ver, ¿dónde se estructura a nivel de la corteza frontal en los lóbulos prefrontales y temporales? ¿Okay? Sistemas de pares craneales involucrados, el quinto par, el séptimo par y el par número 12. Nuestro aparato fonador está formado por tráquea, laringe, bronquios, pulmones, diafragma, pared abdominal, ¿no? Por tanto, sí, claro. Tráquea, laringe, bronquios, pulmones, diafragma y pared abdominal. Todo ese es el aparato fonador. Áreas del lenguaje, tenemos pues el área de Broca y el área de Wernicke, ¿no? Que nos van a dar pues las denominadas, ¿cómo decirlo? Para que nos da las denominadas afasias de comprensión o afasias de expresión, ¿no? Por ejemplo, si hay una lesión en el área de Broca, vamos a tener alterada la producción del lenguaje, la expresión. Si es en el área de Wernicke, la comprensión, ¿ya? La comprensión. Fases y desarrollo del lenguaje. Dentro de estas fases y desarrollo del lenguaje, vamos a tener consigo la abstracción y la concepción de la palabra oral, escrita o la mímica. ¿Ya? Primero te abstraes, conceptualizas determinada frase y recién la expresas. Lo que pasa es que esto ocurre muy rápido, pero es un proceso bastante complejo. Luego hay que articular la palabra, o sea, no solamente pensarla, identificarla, conceptualizarla, articular la palabra y emitirla, vocalizarla. Pero se dan cuenta de todas las cosas que hacemos antes de decir siquiera hola. Primero, ¿lo decimos? No lo decimos. ¿Nos acercamos a la persona? No nos acercamos. ¿Qué hacemos? Luego tenemos el desarrollo del lenguaje oral que se da desde los 2 años aproximadamente, ¿ya? Desde los 2 años. Vamos a tener algunos trastornos
de la fonación y articulación del lenguaje, como son la fonía, voy a hablar, la disfonía, o sea, disfónico, está disfónico, hay como dos tonos ahí. La disartria, dificultad o incapacidad para articular palabras, ¿no? Disfemia, afasias, cuando no hay nada, no hay nada, eso es una afasia. Y trastornos iterativos del lenguaje, se repiten pues constantemente. Ahí tenemos la verbigeración, la logoclonía, la verbilocuencia. Por ejemplo, este señor es verbilocuente, por ejemplo, se dice, ¿no? Un ejemplo de verbigeración, ¿no? Por ejemplo, es la verbigeración es la emisión automática, ¿no? O sea, tú emites automáticamente frases muy largas, pero que son incoherentes, ¿no? Verbigeración. Emites palabras, frases, pero son incoherentes, pues no tienen un hilo comunicante, podríamos decir, ¿no? Eso es, por ejemplo, su característica, ¿no? ¿Qué es la logoclonía, por ejemplo? Es cuando aquella persona repite, ¿no? Como si fuera una sílaba, como si fuera un espasmo, ¿no? Una sílaba que la va a repetir al final de una palabra. Muy raras veces al medio de la palabra, pero casi siempre es al final de la palabra, ¿ya? Esa es una logoclonía. Y un ejemplo de verbilocuencia, por ejemplo, puede ser, a ver, aquí los políticos, por ejemplo, ¿no? Son oradores, ¿no? Buscan palabras muy rebuscadas como para adornarse, ¿no? Y una idea que te la pueden transmitir en 30 segundos se demoran como 5 minutos porque están utilizando una que otra y otra y otra y otra palabra, ¿sí? Pero eso solamente cuando no es voluntario, recuerden, ¿eh? Cuando no es voluntario. Y la ecolalia consiste en que la persona, por ejemplo, determinada persona, repite la última frase de cada palabra que se está diciendo, ¿no? Ahí viene la ecolalia, de eco, ¿ya? De eco, de ecolalia. Tenemos también alteraciones, pues, otro, admitir, a ver, voy a admitir un compañero, ¿ya? El circunloquio, ¿no? ¿Qué es un circunloquio? Yo me preguntaron qué es un circunloquio. Cuando hay muchos rodeos, pues, ¿no? Muchos rodeos. Tienes una idea que debes de decirla de frente y te rodeas. Pues circunloquio, está dando círculos, vueltas. Te da muchas vueltas a la palabra. Ah, de frente, di lo que tienes que decir, ¿no? Un circunloquio es eso. ¿Qué más tenemos? Prolijo, habla mucho contenido, poca idea, poca forma, no concretiza la idea. Es lenguaje prolijo. Descarrilamiento del lenguaje, ¿no? Empieza a hablar de un tema, se va hacia otro tema, termina hablando de otro tema incoherente, y no hay una directriz sobre el pensamiento, y si no hay una directriz sobre el pensamiento, el lenguaje tampoco va a tener esa directriz, y entonces va a empezar a hablar de un tema u otro tema, volviéndose incoherente, ¿no? Otra alteración es del modo de lenguaje, la circunstancialidad y la tangencialidad, ¿no? Una vez estaba en WhatsApp, ¿no? Una persona X, y la conversación se había vuelto súper tangencial, ¿no? Súper tangencial, y entonces le pongo tangencialidad y me responde idem, porque ninguno de los dos quería decir por lo que queríamos hablar de un problema que se había suscitado, ¿no? Entonces el lenguaje, para evitar algo, se volvió tangencial, ¿ya? Pero cuando no es voluntario, es lo que vamos a tratar. Porque tú puedes tener un lenguaje tangencial porque quieres evitar hablar de determinado tema. Eso no es lo que vamos a ver acá. Vamos a ver el lenguaje tangencial o la circunstancialidad cuando esta no es provocada deliberadamente. ¿Ya? Ahí lo vamos a considerar una alteración del modo de lenguaje. Si no es una forma, pues, de evasión. Y para respuestas, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto algo, tú me respondes otra cosa. ¿Dónde estabas ayer? Bueno, mira qué bonito color de esa pared. Eso es una para respuesta. Y musitación, cuando hablas acá entre dientes, ¿no? ¿Va? Esa es la musitación. Los soliloquios se ven cuando las personas, pues, hablan solas. Esa es una de las características de los soliloquios. La persona habla sola, ¿ya? Habla sola.
Aumento de la latencia de respuesta. Te hago una pregunta y normalmente demoramos algunos segundos en responderla y respondemos rápidamente. Cuando demoramos mucho, y no es que deliberadamente sea, hablamos de un aumento de latencia de respuesta. Y la verborrea o logorrea, lo que vemos en los cuadros maníacos, ¿no? Habla, 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 habla. No deja de hablar. Y la presión del habla lo vemos en los casos de ansiedad. Cuando hay casos de ansiedad, una persona que está muy ansiosa y dice, bueno, sí, en ese momento pasó tal cosa, y luego vinieron los policías, pero los ladrones estaban en ese momento y tenían... Entonces, como que hay mucha presión por hablar, hablar, hablar y hablar. ¿Ya? Y hablar. Y el mutismo, cuando no hablas nada, te quedas callado. Callado. Y el empobrecimiento del lenguaje también va a tener relación con el empobrecimiento del pensamiento, ¿no? En algunos casos de déficit cognitivo podemos ver eso, ¿no? Empobrecimiento del lenguaje. Y ahora vamos a pasar a ver las alteraciones de la comprensibilidad del lenguaje. ¿Cuáles podrían ser las alteraciones de la comprensibilidad del lenguaje? Los neologismos, ¿en qué consiste? En formar o en crear palabras nuevas. ¿Ya? Los neologismos consisten en crear palabras nuevas. No todos los neologismos son patológicos. Hay palabras nuevas que utilizamos pues en inglés de repente, ¿no? Son nuevas, neologismos. Incoherencias, ¿no? Lenguaje incoherente que vemos cuando hay unas alteraciones en el pensamiento, ¿no? Los cuadros delirantes, por ejemplo, ¿no? Los síndromes confusionales agudos, hay incoherencias. No me gusta utilizar mucho ensalada de palabras porque es una palabra que está y otra palabra que está y otra palabra que está y es un discurso pues que las palabras son inconexas todas ellas, ¿eh? Eso lo llamamos ensalada de palabras. Y alteración en el lenguaje mímico vamos a tener la hipermimia, hay mucha expresión en el rostro cuando habla la persona, ¿no? Cuadros maníacos podemos ver. Hipomimia, cuadros depresivos. Te puedo estar hablando, pero no hay mayor expresión en el rostro, ¿no? Amimia ya no hay nada. Cero. Cero mismo. ¿Ya? Esas son las alteraciones del lenguaje mímico. Recuerden, alteraciones del lenguaje mímico, hipermimia, hipomimia y amimia. ¿Ya? Y alteraciones del lenguaje escrito, vamos a tener las disgrafias, ¿no? Disgrafias, alteraciones en la escritura, en la grafía, la grafia cuando no hay escritura, la macrografia cuando haces muy grandes, pues las gigantes, haces las letras, escribes de forma muy grande. La micrografía cuando escribes muy chiquitito, muy pequeñito, ¿no? Y la exploración del lenguaje, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, como todo, ¿no? Primero con paciencia. Yo les digo a todos, primero lo que tenemos que tener es paciencia y confiar en nosotros mismos. Eso es lo más importante. Observar y escuchar el discurso del paciente durante las entrevistas es importante. No solamente escuchar lo que dice, sino también cómo lo dice, cuándo lo dice, en qué contexto, cómo está su rostro, cuál es su posición corporal cuando comenta tal hecho o suceso. ¿Ya? Durante la entrevista vamos a evaluar fluidez, contenido, entonación, expresión, comprensión, repetición de palabras, denominación, lectura y escritura. Todo eso vamos a evaluar. ¿Está bien? Y muy bien. Doctores, preguntas, por favor, entramos al periodo de preguntas de la clase de hoy. Está claro. ¿Alguna pregunta de alguno de los colegas, por favor? Tenemos 160 conectados. ¿Alguien, alguna duda?
El ciclo pasado nos quedamos como media hora, no, una hora casi en preguntas, preguntas, preguntas. Vamos a ver si acá al menos llegamos a los 10 minutos. Bien, Doctor, una de las... Sí, disculpe, solamente como curiosidad, usted mencionó algo del síndrome de Anton Babinski. No sé si nos puede explicar más o menos de qué trata, ya, doctor. claro que sí. Vamos a ver. Vamos a buscar, vamos a buscar acá la diapositiva un momentito. ¿En qué diapositiva está? Alteraciones del yo corporal. Sí, sí, un segundo. Voy a cerrar esto. Acá está. La anosognosia o síndrome de Anton Babinski. Bien, esto ocurre por una lesión, ¿ya? Una lesión cerebral muchas veces de causa vascular, de causa isquémica, ¿no? Y sospechamos ello cuando hay alteraciones visuales, ¿no? Pérdidas visuales que no son, que no tendrían explicación, son muy poco frecuentes, ¿no? Entonces, esas alteraciones visuales, o también llamada ceguera de Anton Babinski, es el conocido síndrome de Anton Babinski, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en las anosognosias. Y las anosognosias de tipo visual, ¿sí? ¿Y qué es una asognosia? ¿No? ¿Qué es una asognosia? Es una incapacidad de la persona para reconocer determinados objetos, ¿ya? Anosognosia, ¿está bien? Entonces, el síndrome de Anton Babinski está caracterizado por una ceguera, se debe a una lesión isquémica que puede presentar la persona, ¿ya? Ahora, ¿dónde vemos anosognosia frecuentemente? Algunas veces, yo lo voy a decir siempre, algunas veces, lo vemos en la enfermedad de Alzheimer, algunas veces, ¿ya? Algunas veces lo vemos, porque la persona como que pierde esa capacidad de ver hacia adentro, pierde la capacidad de introspección. Y hay que tener eso en cuenta. Entonces, si tú no tienes capacidad de introspección, es que tu yo corporal, ¿dónde está? O tu yo, ¿dónde está? Nosotros cuando hacemos un trabajo de introspección, estamos reconociéndonos a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestra forma individual, a nuestra estructura corporal y nuestra propia mente, nuestra conciencia del yo. Por eso que hacemos una introspección. Se dice muchas veces que nos va a ayudar que al final del día hagamos una introspección y valoremos si lo que hemos estado haciendo, sintiendo o haciendo, pensando, sintiendo o haciendo, es congruente primero. Si lo que pienso es congruente con lo que hago y eso es congruente con lo que siento. Primero, antes de valorar si está bien o está mal. Primero, ¿es congruente o no es congruente? Hago algo que no quiero, ese es un trabajo de introspección. Pienso algo que no siento, eso también es un trabajo de introspección. ¿Ya? En la nosognosia no hay introspección. ¿Ya? Se puede ver en la enfermedad del Alzheimer. Recuerden que ahí hay alteraciones de la orientación del yo también. ¿Ya? Muy bien, veo por acá en el chat, me preguntan, doctor, ¿en qué situación se debería pedir un electroencefalograma para evaluar la conciencia? Eso lo vamos a ver en los casos, por ejemplo, de intoxicaciones por drogas, ¿sí? Intoxicación por droga muy, muy severa, en estados ya de sopor. Después de tomar la tomografía, no hay daño estructural, entonces pasa la electroencefalograma para ver si hay actividad cerebral, ¿no? Lo tienes que ver en ese momento. Eso lo pienso, sobre todo lo solicitan los neurólogos, ¿ya? Pero lo hemos visto en casos de intoxicaciones por drogas que no mejoran de repente, no es por benzodiazepinas, no va a mejorar con flumazenil, no de repente no mejora con naloxona, por ejemplo, una intoxicación por opioides, entonces debo de ver si todavía hay actividad cerebral, no hay actividad cerebral. En esos casos estaría solicitando un electroencefalograma, ¿ya? Me preguntan acá, ¿soliloquio es igual a hablar en voz alta? No, soliloquio es cuando tú hablas solo. O sea, no son tus propios pensamientos, sino tú pones a hablar. Bueno, señor, o puedes hablar contra la pared, por ejemplo, y le respondes inclusive. Estableces un diálogo. Esos son soliloquios, ¿ya? Esos son soliloquios, ¿ya?
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, me dicen que tienen terapéutica médica. Perfecto. Entonces, pasemos a la siguiente clase. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Y ya a la delegada le estoy enviando las diapositivas. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias a Hasta usted. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.